La Voz Universal TV presenta Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Este es su programa Educa COVID-19. Una vez más llegando hasta ustedes, como todas las semanas, con los avances, los nuevos conocimientos y en algunos casos revisión de algunos criterios sobre el manejo del COVID-19. Como novedad podemos decir de que tenemos estos días que en China otra vez explotan en algunas ciudades pues un gran número de casos de COVID. Eso lo digo como un ejemplo, porque no nos podemos fiar. En cualquier momento, China ya estaba en cero y de pronto otra vez empieza. Nosotros no podemos fiarnos. Podemos tener cifras bajas y de un día para otro empezar con gran cantidad de... Bueno, otro ejemplo es que en España ahora mismo la gente anda en gran parte por la calle sin barbijo siquiera. Hay mucha gente que lo lleva, pero mucha gente, y quizás en algunos lugares muy concurridos, más gente hay sin barbijo que con barbijo. Por supuesto, donde hay más jóvenes hay menos barbijo. Eso es una norma, creo que mundial. Saben que les ataca con menos fuerza, saben que muchos son asintomáticos. Y por último, pues la juventud es así, ¿eh? Como que le preocupa menos el futuro y no piensan que se va a morir. Pero también tenemos países como Alemania, en Europa, donde se ha eliminado por ahora todas las restricciones para el barbijo, la distancia y prácticamente ninguna medida de bioseguridad. Obviamente que estos casos se han dado en el año anterior, este año también en algunos países, y han vuelto de nuevo a las restricciones al poco tiempo. Pero aquí hay un punto fundamental. El COVID está bastante bien controlado. Se sabe cómo manejarlo en la clínica y aún en los casos graves. Entonces lo que se está tratando es de equilibrar el criterio entre el daño económico que supone tener a la gente en su casa, en cuarentena o encerrada o con poco movimiento y la actividad económica semi-paralizada. Entonces, todos los países, todos los gobiernos están tratando de jugar un poco, aflojar para que haya actividad y si aparece algo, pues volver otra vez a las restricciones. Restricciones ya no como antes de 14 días, 2 semanas encerrados, sino se están haciendo restricciones de 3 días. Esto implica pues una inyección económica a todos los países de una manera importante. Un día es muy importante. Entonces, tener, diríamos, en cuenta a la hora de tomar decisiones de que no todo es la pandemia. Como alguien decía, nos podemos morir de la pandemia, pero también nos podemos morir de hambre. Hay gente que no puede aguantar semanas o meses, pues sin ingresos. No siempre las ayudas están a la mano. Entonces, es un juego entre el daño de la pandemia y el daño a la economía. Está calculado lo que nos está ocurriendo a los enormes desastres de la crisis financiera del 2008-2009. Y hasta se lo ha comparado y se dice que es peor que la Gran Depresión del 29. Esas son palabras mayores. No se puede jugar también con la economía al punto en que uno cree que las cosas van bien y las cosas no van bien. Y sobre todo no se consiguen, diríamos, tendencias a mejorar, En cualquier momento se paraliza de nuevo y el retroceso es enorme. No olvidemos que hace un año estábamos con una economía con un PIB de menos 12%. Hemos recuperado quizás un 5%. Estamos yendo a todavía una economía que ni se parece a la del 2019. Bueno, esto, dicho en otros términos, es lo que está sucediendo más o menos en los países del primer mundo, de donde hay mayor información. Por supuesto, todo esto es más grave en países con medianos ingresos y con menores ingresos. Los países pobres.
Los países del noroeste, bueno, aguantan mejor. Los países del sudeste, pues la pasamos peor. Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, podemos ser exigentes con los gobiernos para que no sean ineficientes, para que atiendan la pandemia, pero tampoco podemos pedirle milagros. La pandemia está, la pandemia va a seguir, obviamente cada vez con menos fuerza, pero en cualquier momento podemos tener una sorpresa. ¿Y de dónde puede venir la sorpresa? De que cuanto más tiempo tardemos en controlar la pandemia, más posibilidades damos de que aparezca una nueva variante. O en el peor de los casos, una nueva cepa. La nueva variante otra vez hace retroceder los avances. Una nueva cepa sería un desastre mayúsculo. Tenemos la experiencia del Omicron hace poco tiempo, que en cuestión de pocas horas ha ocupado países enteros. Y tenemos latente el riesgo de que venga una con esa capacidad de contagio, pero que además venga con una fuerte carga letal. Es decir, que el porcentaje de gente que entra en cuadro grave y muere es muy alto. Ya está ubicada la NeoCov. La NeoCov está hecho el estudio genético, ya se la ha identificado. Y bueno, a cruzar un poco los dedos, porque no se ha dado el paso de que entre en un huésped intermediario. Que entre en un chancho, que entre en un murciélago, que entre en una gallina, y a partir de ahí entre en el organismo humano, y ahí sí que estaríamos en un cuadro epidemiológico gravísimo. Quizás peor que el ébola, porque este COVID ha demostrado ser mucho más contagioso que el anterior. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Selene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundo Libros, Belatacú y Liberland. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Bueno, hay que tener en cuenta entonces todas estas variantes. No son sencillas de controlar para nadie. Países altamente avanzados, técnicamente eficientes, con una logística para distribuir las ayudas, los medicamentos, las vacunas, etcétera, admirable, y no consiguen todavía controlarlo. Y no olvidemos los ejemplos extremos. Países como Israel, que tienen el 95% de su gente vacunada con las 2 dosis, o sea, dosis completas, más los refuerzos, y siguen teniendo casos de COVID-19. ¿Qué podemos decir nosotros? Que no hemos llegado, apenas estamos llegando al 50% de la población con la primera dosis. ¿Y qué podemos decir si no tenemos más que el 31% de la población con las 2 dosis? Y por supuesto, menos todavía con el refuerzo, etcétera, etcétera. Tenemos que ser muy conscientes de esta situación porque hay una responsabilidad social muy grande. Aunque yo no me enferme, pero que yo me cuide, depende de la vida de otros. Esto hay que tenerlo presente. No es cuestión de que yo sigo corriendo, sigo jugando, sigo paseando, me voy al boliche, etcétera. Pero ojo, esas actitudes, no de uno solo, sino además multiplicado por X, pues pone en riesgo la vida de miles de personas. Ya es mucho. Han muerto más de 2 millones de personas. Ya es muchísimo. Y bueno, no hay para qué seguir añadiendo muertos.
No hay para qué seguir añadiendo muertos. Depende de nosotros. Se está estudiando nuevas vacunas, nuevos medicamentos, hay inyectables, hay intranasales, en fin, hay baratos ya, más o menos baratos, pero en general son caros, son medicamentos nuevos, altamente, técnicamente se han hecho en tiempo récord, entonces esa plata también tiene que recuperarse. Entonces no está al alcance de cualquier bolsillo contagiarse y recuperarse, no está al alcance de cualquier bolsillo. Bueno, hay que, gran parte de lo que estoy diciendo hay que aplicárselo personalmente. Y yo diría que la situación nuestra sigue siendo válido lo de las medidas básicas, el barbijo, el distanciamiento social, que es definitivamente lo más seguro. Con rayos láser se han demostrado que los virus, bueno, pues con un barbijo no pasan del medio metro, de los 70 centímetros, o sea que si uno cuida de forma natural una cierta distancia y no está pues tosiendo y no está estornudando encima de la gente y no está hablándole en la cara, como siempre insistimos, la insistencia en hablarle de cerquita y en la cara, que es el peor, qué sé yo, modo de comunicarse con la gente. Tenemos que buscarle cómo no echarle en la cara lo que tengamos, contagiados o no contagiados. Entonces, sigue siendo válido. Y la higiene, lavándose las manos, e insistimos, no es necesario el alcohol, es agua y jabón, que es mucho más eficaz para romper la cápsula del virus. Eso lo destruye de forma cuasi inmediata. Bueno, hay que tener en cuenta un aspecto más todavía. Nosotros hemos recibido la ayuda vía COVAX de más de 2 millones de vacunas. Han habido donaciones de países amigos, pero una pésima logística. En parte responsabilidad del gobierno, pero en parte porque es nuestra tradicional deficiencia en infraestructura. Pues hace que aunque tengamos 10 vacunas para cada uno, pues no le llega la vacuna a nadie. Porque hay sitios donde no se llega, si no se llega con yuca, si no llega con plátano, menos se va a llegar con una vacuna. Que hay que mantenerlo en unas condiciones de frío, pues en algunos casos inviable, porque la que está a menos 70, menos 80 grados, no hay. En Bolivia, fuera de las 2 o 3 capitales principales, no hay cómo guardar y mantener. Pero salir de la capital a un pueblo, etcétera, eso para qué pensarlo, no es posible. Entonces tenemos limitaciones definitivas, aunque nos cubran con vacuna entero el país. Pero no olvidemos también de que no somos los únicos. Entonces el peligro potencial es enorme. Nosotros tenemos un problema, pero el vecino también tiene el mismo problema, y el otro, y el otro. 45 países en el mundo todavía no han conseguido arrancar con sus planes de vacunas. Es decir, hemos alcanzado los 4.000 millones de vacunados, 4.000 y poco, pero nos quedan 3.000 millones de personas que no han recibido ni una vacuna. Y eso quiere decir que está el virus con ellos circulando y obviamente están los contagios en marcha, y el riesgo que tenemos nosotros de chocarnos con alguno de esos 3.000 millones, pues es grande. Para desgracia, pero por suerte, esos 3.000 millones de no vacunados todavía están en los países pobres. Entonces también hay gente que viaja poco, que se mueve poco, que no tiene compromisos con grandes multitudes. Por supuesto, no va a ir al fútbol, al cine, al teatro, etcétera, etcétera. Y entonces los riesgos disminuyen. Pero el virus está presente. No olvidemos eso. Y en el mejor de los casos, los que han vacunado ya dosis completa y han hecho refuerzo, no pasan de 20 países.
donde tengan sus tasas en el 90-95%, cuidando primero a los mayores, tercera edad, los mayores de 60, por supuesto, todo el sector de salud, todo trabajador de salud tiene que estar ya vacunado. Todos los sectores que tienen que ver con la atención pública, policías, militares, tienen que estar vacunados. Y de ahí a empezar, decir, bueno, ¿quién es más? Pero hay países que, bueno, se mueren del riñón, se mueren de diabetes, se mueren del corazón, se mueren de todo, porque además, al tener tanto enfermo de COVID, pues los hospitales, las clínicas han colapsado, han llegado a un tope, no pueden meter más gente. Entonces ya no se muere usted de COVID, se muere por una falta de un riñón o de los dos riñones que no están trabajando bien, usted no se desintoxica correctamente y muere ya por un fallo renal, por una intoxicación por fallo renal. O muere de una diabetes mal controlada, porque no hay capacidad médica, de infraestructura, etcétera, etcétera. No olvidemos estos riesgos enormes, que supone que casi el 50% de la población mundial está todavía sin vacunar. Y no nos olvidemos del caso 31 en Corea del Sur. Así empezó todo. Una paciente que llega, pasó el control, pero a los 2 o 3 días dio positivo. Y en una semana había infectado a más de 700 personas. Porque se fue a los agasajos con la familia que la recibía después de muchos años que no estaba en la casa. Se fue a la iglesia a atender sus devociones. Y por último había asistido a algún evento público. Más de 700 positivos de uno solo en una semana. Eso mismo al cabo de 3 semanas eran más de 7.000 de un caso. Esto no es para que nos alarmemos y nos angustiemos y entremos, qué sé yo, en angustias innecesarias. Son hechos reales. Lo que tenemos que hacer es actuar en consecuencia. Es decir, tenemos que cuidarnos. No ponernos histéricos porque hay un virus circulando, pero tampoco seamos ciegos o nos hagamos los tontos de que esto no existe. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Hola, ¿cómo están? Soy Gilberto Rueda Esquivel de la Fundación ICES, fundación que está abocada a promover la investigación, las mesas de diálogo en cuanto a temas de economía, educación, salud y cultura en general, especialmente del oriente boliviano, pero del país en general. Hoy quiero hablarles de esta fantástica novela que es Entre dos mundos, de la autora española María Isabel Jiménez, una destacada autora que nos trae un relato fantástico, literario, acerca de dos muchachos que se encuentran y que a través de este encuentro van a darnos a conocer la historia de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia relacionada con su Santa Cruz de la Sierra en España. Pero hasta ahora no nos habíamos encontrado con una iniciativa como la que tiene ahora el supermercado Fidalga de poner estas obras al alcance de la población general, no a los eruditos que ya saben dónde hay libros, saben dónde están las librerías, dónde están los principales libros, títulos, sino me parece interesantísimo que lo haya puesto ahí, donde la gente va al supermercado, donde va a comprar todo lo que necesita para la vida diaria en su casa. Los invito a leer este fantástico trabajo que lo pueden encontrar, por supuesto, en los supermercados Fidalga. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Bolivia está en una situación en la que tiene que tener muy en cuenta los recursos con los que maneja, muy en cuenta una economía débil, con mucha falencia, y también las falencias en el sector salud que hacen casi imposible ir al ritmo con las posibilidades que tenemos. Podríamos haber vacunado más, etc. Bueno, ya pasó. Sin duda, repito, no hay que abandonar las indicaciones de bioseguridad básicas. Y dejemos todavía un poco más de tiempo
de presionar con la vuelta de los chicos a las escuelas. Es una experiencia que ya algunos colegios están volviendo y es bueno. Pero si entráramos a preguntarle uno por uno, le dirían, es que ayer se fueron 2 a su casa, antes de ayer 3, hoy se fueron 5. O sea, posiblemente no sean COVID positivos, pero ante la amenaza nomás de un resfrío, de un catarro, de un chico que empieza con dificultades respiratorias, obviamente hay que salir a hacer las pruebas y aislarlo y secarlo. Si a los 2 días, 3 días resulta que es una simple gripe, pues podrá volver al colegio. Ni salir disparando con todos a la casa, pero tampoco quedarse con los brazos cruzados. Si hay cuadros, aunque sean simples y ligeros, en un grupo como son un curso, y que el uno contagia a 2, a 3. Hay países donde cuando llegan a 7 en un aula de 25, bueno, recién que se vayan todos a su casa, incluyendo al profesor. Pero hay otros que también están haciendo que tras 2, todo el mundo a su casa. Pero lo importante, por mucho deseo que tengamos de tener a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos nuestros chicos en los colegios, no presionemos sin razonamiento. No va a ser por decreto que se va a ir la pandemia. No va a ser por decreto que no se va a contagiar uno de los nuestros, o nosotros mismos. No va a ser por decreto, ni por buena voluntad, ni buenos deseos de que vamos a acabar con este mal. Tenemos que ponerle cabeza y corazón, ¿no? Es un balance bien delicado esto de ver las ventajas de una medida y las desventajas. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir moviendo nuestras empresas, nuestros negocios o nuestro empleo. Tenemos que sostener nuestro empleo. Entonces, pero cuidándonos, hay que cuidar. Vamos a volver, tal como está la situación, en un año, se calcula que es el 2023, probablemente a las situaciones primeras. Por todo esto que estamos diciendo, porque quedan muchos miles de millones sin vacuna. Porque es casi imposible controlar los viajes y la transferencia de personas de un continente a otro, de un país a otro. Y eso larvado, ahí, guardadito, va a dar nuevas explosiones, aunque no aparezca nada nuevo. Estamos frenándolo, lo estamos controlando, pero es sumamente difícil decir esto se acabó. Entonces, no solamente por ahora, sino para evitar un brote mundial de nuevo en un año y medio, tenemos que pues hacer el esfuerzo para no volver a empezar. Yo espero que los gobiernos, que los políticos que al final deciden muchas de estas cosas que son técnicas y que no deberían de meter la mano, pues no den por irrelevante ningún detalle en la lucha contra el COVID. Todo es importante. Y la colaboración nuestra es la primera necesaria. Bien, con esto, a todos los seguidores, ha sido Educa COVID-19 por esta semana y los espero en la siguiente. Muchísimas gracias. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier.